Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestras reuniones de los lunes de pandemia. Em, bueno, hoy empezamos con la segunda mitad, digamos, de nuestros encuentros, porque empezamos con el otro libro de Saddam, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, Anatomía de un antihumanismo radical. Em, para esta primer encuentro del segundo libro, contamos con la presencia también de una experta. Estamos muy contentos del alcance que está teniendo el seminario en ese sentido. Eh, Vamos a contar con la exposición de Vanina Martínez. Vanina es doctora en Ciencias de la Computación, es investigadora adjunta del Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, CONICET UBA, y profesora del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA también. Su foco de investigación es en el área de la representación del conocimiento y razonamiento. Es una subdisciplina de la inteligencia artificial, y el foco en este caso está puesto en la formalización de la dinámica del conocimiento, el manejo de la inconsistencia y la incertidumbre, en el estudio del impacto ético y social en el desarrollo y usos de sistemas basados en inteligencia artificial. Es, en pocas palabras, una persona que tenía que estar en estos encuentros. En el año 2018 fue incluida por la organización IEEE, una organización de matemática e ingeniería, como una de las 10 promesas en investigación en inteligencia artificial. Es miembro del Comité de Ética del Ministerio de Ciencias y Tecnología, participó en diversos eventos internacionales organizados, digamos, por las organizaciones más altas: UNESCO, UNIDIR, PUGWASH, CELAC, bueno, infinitos. Participó en la campaña para detener los robots asesinos, disertó sobre los beneficios y desafíos que implica el avance de la inteligencia artificial, y además, digamos, de un currículum larguísimo, muy interesante. Vanina va a dictar acá en la UNSAM un curso que se llama Deconstruyendo la inteligencia artificial, que comienza ahora esta semana, el 5 de noviembre, los jueves, 4 jueves, de 6:30 de la tarde a 8:30. Así que estamos muy, muy contentos de tener a Vanina en estos encuentros. Ahora le voy a ceder la palabra. Ella va, como siempre, digamos, la dinámica es la misma, va a hablar unos 40 minutos aproximadamente, y después abrimos para las intervenciones. Bueno, gracias, Vanina, te cedo la palabra. Gracias, Hernán. Y gracias, Micaela, Aurea, Mario, que no está acá, pero bueno, también lo vi a Martín ahí recién que se conectó y que dijo hola, así que para mí un placer estar acá, que me hayan invitado. Eh, bueno, les cuento un poquito cómo llegué acá. Eh, y por lo que escucharon que dijo Hernán, lo que yo hago, ¿sí? Es muy técnico. Yo soy investigadora en inteligencia artificial. Esa área de representación de conocimiento y razonamiento es un área de inteligencia artificial que estuvo muy en auge en los años 80, 90, con los sistemas expertos, y después murió un poco, y ahora estamos tratando de mostrar sus beneficios en relación a los modelos existentes hoy de inteligencia artificial, como para mostrar que se puede hacer un poco más, algo más inteligente que lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, pero bueno, eso lo vamos a discutir un poquito en relación a la introducción. Mi background es absolutamente técnico. Yo estudié computación en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, después hice mi doctorado en teoría de bases de datos, inteligencia artificial, en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y después hice un postdoc de 4 años, específicamente trabajando con lógicas, razonamiento, con lógicas avanzadas para poder hacer programas inteligentes en la web, ¿no? que funcionen en la web. Y mi vida se iba a ser eso, básicamente, lógica, matemática, y estaba haciendo una especie de pasantía que para los que el CONICET tenía, no sé si ahora tiene el programa, para los investigadores que recién empiezan, pueden hacer una pasantía una estadía en algún lugar donde se quieran perfeccionar algún tema específico en los que están trabajando. Y yo me fui a trabajar a Barcelona, al Instituto de Inteligencia Artificial
de lo que vendría a ser el CCCI, que es el CONICET de allá. Y estando ahí, estuve alrededor de 3 meses, había gente del instituto que estaba empezando a hablar de las cuestiones de la ética y la inteligencia artificial, y en el mes de marzo, el 8 de marzo del 2017, se lleva a cabo en Barcelona una reunión que se llamó la Declaración de Cataluña para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Y bueno, hubo un montón de investigadores hablando sobre estas cuestiones, y que eso fue lo que me llamó a mí más la atención. Eran mis propios colegas, gente que yo respetaba mucho, muy conocidos en sus distintas áreas, que estaban hablando de los problemas que los modelos que ellos estaban diseñando podían tener cuando fueran puestos a trabajar en la sociedad, ¿no? Puestos a trabajar junto con los humanos. Y ahí me hizo como un clic, nunca había pensado, yo siempre pensé que lo que yo hacía era inherentemente bueno, ¿no? Y que estaba en mi mejor, y que dependía de mí, en el sentido de que, bueno, si yo no planeo hacer algo malo, no va a ser malo, ¿no? Entonces empecé a tomar dimensión de que esos beneficios que yo veía, de cómo podía modificar la sociedad, eran peligrosos también, aun cuando no se los diseñara con un objetivo malo en sí mismo, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento empecé a tratar de entender de qué estaba hablando esta gente, ¿no? A hacer un poco de introspección en qué significa la inteligencia artificial, qué es lo que estamos construyendo, para qué lo estamos construyendo, qué suposiciones hacemos los matemáticos, los computólogos, cuando diseñamos estos modelos, qué tan fácil es explicarle a la gente que después va a usar estos sistemas o que va a invertir en poner estos sistemas para trabajar en sus empresas o en el gobierno o en donde sea, qué tan fácil es transferirles ese conocimiento, decir, bueno, hasta acá sí, pero más no, es inteligente, pero en estos términos, no en otros, ¿no? Y en una sociedad en la que todo se mueve tan rápido con respecto a la tecnología, ¿no? Es muy difícil a veces poder transmitirle eso a la gente, que no te cierren la puerta en la cara, porque en realidad no les sirve que vos le estés diciendo para lo que no sirve la inteligencia artificial, porque eso no les da valor, ¿no? Inmediato, que es lo que necesitan. Así que bueno, empecé a preocuparme por estos temas, empecé a hablar con mis colegas, empecé a hablar en la universidad, en los cursos que yo daba, y de repente me empezaron a llamar para que opine, ¿no? Y bueno, y hace 3 años que estoy aprendiendo otro tipo de lenguaje, que no es el técnico, que no son fórmulas, y tratando de transferir, por un lado, el conocimiento técnico que yo tengo, y de adquirir ese otro conocimiento que está ahí afuera, que nos puede ayudar a los científicos a trabajar de una mejor manera en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, así al punto, como les decía recién a Hernán y a Micaela, al punto que estoy por empezar un doctorado en filosofía, donde el eje del estudio va a ser estas cuestiones éticas y cómo transferirlas a la parte tecnológica. Así que bueno, eso es un poco mi camino. En ese sentido, lo que yo voy a tratar de describir en el resto del tiempo que me queda, es un poco, lo que intenté hacer es un poco dar algunas bases técnicas sobre las hipótesis que Saddam plantea, ¿no? Y sobre el razonamiento que él hace. Yo no estuve en los eventos anteriores, salvo en la última, en la que estuvo Margarita Martínez, que me encantó, porque ella además hizo como un resumen de todo el trabajo de Saddam. Y yo me fui, como creo que la mayoría del evento pasado, con esta idea un poco de que Saddam venía con una postura casi tecnófoba, ¿no? Queriendo como romper y volver a un modo analógico, porque está todo mal con lo que tenemos hoy y de la manera con la que se está
que se está generando la evolución, ¿no? Cuando arranqué, no terminé de leer el libro, o sea, leí solamente la introducción y el primer capítulo para hoy, así que mi opinión va a ir cambiando, supongo, a medida que vayamos avanzando en estos eventos, pero dije, bueno, me voy a poner crítica para no tratar de atacarlo a Saadán, porque bueno, es como que yo hago tecnología, entonces una persona que está en una postura tan antagónica, puedo sentir que me está atacando de alguna manera a lo que yo hago. La realidad es que después de arrancar este libro, yo noto que hay como una conciliación en su posición, que de una manera es como que acepta esta realidad algorítmica en la que vivimos y desromantiza esa idea analógica, porque ya realmente es algo a lo que no podemos volver, ¿no? Y un poco lo que dice es, bueno, este es el camino, este es en el que estamos, tratemos de ir lo más lo más consciente posible hacia adelante, y tratando de ver, tratando de juzgar, a ver, entender la tecnología para poder juzgar los poderes y los objetivos que hay detrás de quienes hoy nos ofrecen esa tecnología, ya sea las empresas que lo fabrican, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o privadas que adquieren estas tecnologías. Hay ciertos objetivos que están por detrás en mostrarnos los beneficios de la inteligencia artificial, que no son naif, y que tenemos que estar atentos a eso para poder avanzar de manera crítica, ¿no? Entonces, bueno, Saadán empieza el relato, me encantó como empieza, cuando lo empiezo a leer, digo, es una novela, no es un libro de filosofía, ¿no? Entonces empieza describiendo una situación en la que yo miro para el costado, por ahí no lo estoy mirando porque tengo las notas enfrente en otro monitor, así que disculpen eso. Yo estoy acostumbrada por ahí a dar mis presentaciones con PowerPoint, pero ahora dije, no, lo voy a hacer distinto, así que estoy incurriendo en esta nueva modalidad de presentación. Bueno, arranca contando la historia de una mujer de mediana edad, clase media situada en Europa, ¿no? Que ha perdido su trabajo y está en búsqueda de uno nuevo, y describe ese proceso de una manera medio romántica, desde mi punto de vista, ese proceso al que estamos acostumbrados, de cómo se busca trabajo, de cuáles son los pasos que tenemos que implementar. Y bueno, lo describe de esa manera, contrastando ese proceso con una realidad futura, cercana, de cómo sería esa misma escena si el proceso completo de esa búsqueda de trabajo estuviera automatizado y de alguna manera delegado a distintos asistentes inteligentes, ¿no? Entonces, por un lado, Saadán habla de esta escena analógica, hace hincapié en las actitudes particulares de esta mujer, en cuestiones que tienen que ver más con sus sentimientos, ¿no? Y con la percepción de lo que está haciendo. Por ejemplo, describe el nerviosismo con el que espera la entrevista, ¿no? El tiempo que le dedica a escoger la ropa que se va a poner con ayuda de su hija mayor, ¿no? Y cómo todo eso se pierde, cómo esa parte humana, sentimental, que no tiene que ver con la parte fría de buscar un trabajo, se pierde cuando empezamos a poner entidades artificiales que automáticamente van cumpliendo van realizando algunas de las tareas que antes las hacía un ser humano. De la misma manera, muestra también el proceso del otro lado, ¿no? Del que toma la decisión sobre si tomar a esta mujer o no en una entrevista, y también muestra un poco la discusión, la argumentación que hay entre los tomadores de decisiones en relación a cuestiones que no son específicamente de la expertise de la mujer en el tema específico en el que está buscando el trabajo, sino que tienen que ver con la forma en la que ella se muestra, y también algunas otras características de la personalidad, que parecieran perderse completamente cuando el análisis lo hace una inteligencia artificial o un sistema, un conjunto de asistentes artificiales
de manera automática, ¿no? Acá lo que me gusta, bueno, era esas dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo expone el proceso analógico, tanto de la mujer, desde la perspectiva de la mujer, como de los tomadores de decisiones, y esta otra de cuáles son las características que los tomadores de decisiones de recursos humanos pueden tener en cuenta en una entrevista personal, ¿no? Humana, digamos, que pareciera que se pierden esos valores y la significancia de esos datos cuando tenemos sistemas inteligentes, ¿no? Después, ahí ya arranca con arremeter contra la inteligencia artificial, y alude a un mito que está bastante arraigado y que los científicos estamos tratando de alguna manera de traer a la luz, y es esta idea de que los algoritmos, los sistemas de software y su evolución, que es la inteligencia artificial, es neutral, ¿no? Que es objetiva, y Sagan lo presenta como que básicamente lo que nos dicen es que es un instrumento que nos ofrece la verdad, ¿no? Porque tiene capacidades que nosotros los seres humanos no tenemos, y puede observar la verdad posta, disculpen la palabra, puede acceder a la verdad que nosotros no tenemos, nosotros no podemos verla, ¿no? Pero yo creo que está basado en esta idea de la neutralidad que nosotros como seres humanos, un poco por ignorancia y un poco por publicidad, le ponemos a los sistemas automatizados y autónomos, de que van a hacer las cosas mejor que nosotros, ¿no? Porque no están sesgados como nosotros, de alguna manera. Lo cual es totalmente erróneo, ¿no? Sobre todo en el estado del arte de hoy, de la inteligencia artificial, los modelos que nosotros usamos de inteligencia artificial, los más comunes, los que se venden, de los que hablamos todo el tiempo, los que tenemos en nuestro celular, son lo que nosotros técnicamente llamamos sistemas de inteligencia artificial basados en datos, o conducidos en datos, por medio de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son algoritmos que a partir de una gran cantidad de datos, una gran cantidad de ejemplos, aprenden patrones, ¿sí? Aprenden patrones que estadísticamente, ¿sí? Son relevantes de acuerdo a la información que se les dio por medio de los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me quiero detener demasiado, pero para que veamos de dónde partimos, ¿no? Por ejemplo, por ahí ustedes ya lo saben, y peco de ponerme hablar demasiado básico, ¿no? Pero bueno, entonces lo que decimos es, por ejemplo, tenemos una tarea que es reconocer a partir de fotos qué es un gato y qué es un perro, ¿sí? Clasificar gatos de perros, ¿okay? Entonces, lo que yo voy a hacer es conseguir un conjunto de fotos de gatos y de perros, ¿sí? Esta no es la única manera en la que funcionan los sistemas de Machine Learning, pero les doy una idea muy general. Voy a conseguir un conjunto grande de ejemplos de cuáles son fotos de perros, cuáles son fotos de gatos, de distintas características, distintos colores, en distintas posiciones, más que sean cachorros, que no sean cachorros, ¿sí? Y luego le voy a dar al sistema estos ejemplos y le voy a decir, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, ¿sí? El algoritmo que el sistema tiene adentro, lo que va a tratar es de encontrar cuáles son las características en esas fotos, ¿sí? Que definen a un gato diferenciándolo de un perro. Lo que tiene que quedar claro acá, que es importante para parte de la discusión que después hace Sagan, es que esas características que el algoritmo va a encontrar no tienen por qué ser las mismas características que nosotros como humanos identificaríamos cuando miramos una foto de un gato y un perro, ¿sí? Por ejemplo, justo un gato y un perro,
me sirve, pero podríamos pensar, por ejemplo, bueno, sí, el hocico del gato. El hocico del gato es triangular, ¿no? En general, tiene como un triangulito, cuando, dependiendo de la clase de perro, pero en general los hocicos de los perros tienden a ser más redonditos, ¿no? Entonces, bueno, si no, como humanos, nosotros podemos identificar esas diferencias, la forma de las orejas, la ubicación de las orejas, la forma del cuerpo, ¿sí? Pero eso no necesariamente son las características que el algoritmo va a aprender, porque recuerden que el algoritmo tiene una foto, ¿sí? Una foto, desde el punto de vista de datos, una foto son lo que se llaman píxeles, ¿sí? Que son los cuadritos que definen toda la foto, y para cada píxel un conjunto de valores numéricos que indican qué color tiene ese píxel. ¿Sí? La máquina no sabe que hay un animal, qué significa ser un animal, qué significa ser un gato, qué es un bigote, qué es una oreja, no tiene idea de eso. ¿Sí? Lo único que ve es ese dato, esa grilla, que nosotros le damos de valores de colores. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en que puede identificar un perro de un gato, sí, pero no en los términos en que los seres humanos lo hacemos. Después podemos charlar más acerca de eso, pero me quedo, las dejo ahí, porque si no me puedo hablar todo el tiempo de esto. Perdón. Entonces, esto es importante cuando Saddam habla de que esta tecnología nos viene a develar la verdad, ¿sí? Y acá habría un montón de cosas para discutir, de cuestiones que tienen que ver con los sistemas de inteligencia artificial que son más conocidos para nosotros como los recomendadores. Nosotros lo que más usamos hoy con inteligencia artificial son los recomendadores que nos dicen qué producto comprar, qué película ver, ¿sí? Y acá hay una clara, rápidamente podemos ver que este mito, esa suposición que nosotros tenemos de la neutralidad y de la verdad, como dice Saddam, se empieza a comprometer rápidamente cuando empezamos a pensar en los efectos que ya se conocen de este tipo de algoritmos, que tienen que ver con las burbujas de filtro que se generan en las plataformas sociales, el sesgo o la manipulación cuando por ejemplo, en portales de noticias, fenómeno de la posverdad, ¿no? En el cual todo se relativiza, la realidad se relativiza en pos de nuestras creencias personales, de nuestro comportamiento en las redes sociales, ¿no? Es como que cuanto más vemos, por ejemplo, de una cosa, más nos ofrecen de esa misma cosa, y de alguna manera se relativiza la verdad basándose en mis opiniones y nada más que eso, ¿no? Me quedo como centrada en eso. O sea que ya con este análisis, no demasiado profundo, podemos ver, podemos sustentar lo que dice Saddam de que, ¿qué es esto de la verdad, la neutralidad? ¿Qué es este Dios que nos están proponiendo, que resuelve todo por nosotros, porque puede ver más que nosotros? Cuando ya podemos ver con los sistemas que estamos usando, que son en principio inocentes, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de sistemas de alto riesgo, como podría ser el diseño de un arma autónoma inteligente, ¿no? Estamos pensando en cuestiones más mundanas. Y lo que dice, que también es interesante, me gustaría discutirlo un poquito más, es que esta facultad se le otorga, nosotros se la damos de alguna manera, por el hecho de que estos modelos computacionales tienen como modelo el cerebro humano, ¿no? Se basan en el cerebro humano. Y él hace ahí toda una descripción de cómo incluso se usan términos biológicos para hacernos entender de alguna manera qué es esta inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no? Y acá es interesante porque me hizo acordar un poco a las raíces, digamos, de la inteligencia artificial, y para el que no conoce el área, la inteligencia artificial pareciera que tuviera 10, 20 años, ¿sí? La inteligencia artificial es una disciplina que es parte de las ciencias de la computación, que tiene más de 60 años, alrededor de 60 años. Digamos que se acuñó el nombre de 60 años, pero ya había gente trabajando en esos mismos objetivos, ¿no? Y es un área tan grande, ¿sí?
donde, digamos, hay muchas vertientes de los distintos modelos que se desarrollan y en qué se enfocan los distintos investigadores. Algunos de ellos se enfocan en tratar de simular, como dice Saan, efectivamente el razonamiento humano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, crear sistemas que de alguna forma hacen una mímica exacta de la biología humana cerebro-mente, ¿no? Sí, hay áreas de la inteligencia artificial donde específicamente se trabajan en esos términos, tratar de replicar los procesos biológicos que nosotros entendemos que llevan al razonamiento humano, ¿no? Pero hay otras áreas donde eso no es así, ¿no? O sea, hay varias vertientes en dos grandes rasgos, en dos grandes categorías. Por un lado está esto que es simular el razonamiento humano o simular el comportamiento humano, ¿sí? Que ya no tiene que ver con replicar efectivamente cómo es que razonamos nosotros, sino replicar los efectos de nuestro razonamiento, ¿no? Y que los efectos sean iguales en correctitud, digamos, de lo mismo que haría un ser humano, ¿sí? Pero siempre se trata de replicar, ya sea la parte biológica o la parte efectiva que uno ve, que muestra inteligencia el ser humano. Por otro lado, ¿sí?, está el área que dice, no, nuestros sistemas no tienen que funcionar replicando los procesos cognitivos humanos o los comportamientos humanos. Nosotros vamos a, de alguna manera, definir qué quiere decir ser inteligente y crear sistemas que se muestren inteligentes, independientemente de cómo lo hagan. Lo que tienen que hacerlo es de manera efectiva, de una manera computacionalmente efectiva que nos sirva, o sea, que sea rápido y con costo-beneficio, ¿no? Esa manera eficiente, efectiva, no necesariamente tiene que ser humana. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía recién, ¿no? La diferencia de que el modelo no es que aprende características que nosotros humanos reconocemos como que son propias de un gato o de un perro. Reconoce otras características. El efecto es el mismo. Puede discernir entre un perro y un gato, ¿sí? Pero el proceso que va por adentro es completamente distinto a lo que hace un ser humano. Y en este caso, ¿sí?, de alguna manera, ininterpretable por un ser humano, ¿sí? Uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial hoy día, como la conocemos hoy, es que estos sistemas funcionan en general como una caja negra, y aún los expertos, ¿sí?, no pueden entender bien de dónde surgen esos patrones, o por qué surgen esos patrones y tal vez no otros. Y eso es una de las cosas que hace que los sistemas no puedan ser tan robustos como quisiéramos cuando los ponemos a funcionar en el mundo real, ¿no? Bien, a ver, esperen que me fui un poco por las ramas. Y esta idea, ¿no?, de que se refieren a términos biológicos, es verdad que históricamente, cuando las redes neuronales aparecieron alrededor de los años 70, más o menos, los científicos empezaron a usar estos conceptos de neurona, red neuronal, como tratando de hacer un paralelo con el cerebro humano. Rápidamente esto quedó en desuso desde el punto de vista técnico, ¿sí? No son neuronas, para nada. La analogía es bastante estrecha. Nuestro cerebro, lo poco que sabemos cómo funciona, no funciona de esa manera, ¿sí? Es una abstracción muy amplia, muy lejana, pero que sirvió en su momento para comunicar un poco cuál era la diferencia con los modelos existentes que había, ¿sí? Lo cual hoy crea confusión, porque nosotros seguimos pensando en términos de neuronas, y decir, bueno, entonces efectivamente está razonando como nosotros, porque tiene neuronas ese algoritmo. Desde un punto de vista más naif, uno podría pensar eso, y que le agrega toda esta confusión. Bueno, después Saan se mete un poco con el tema de la tecnología, de lo integral y del tiempo, ¿no?
hay casi una ausencia de lapso temporal entre la concepción y la comercialización de estos productos, ¿no? Y eso creo que también viene, por un lado, un poco del mito de que creemos de que la tecnología es neutra, entonces, bueno, que no le dediquemos la suficiente cantidad de tiempo para desarrollarlo, no vamos a hacer un desastre cuando lo implementemos, ¿no? Pero está muy ligado a cómo ha avanzado en los últimos 30 años la industria de lo tecnológico, donde todo tiene que ser absolutamente rápido, ¿no? Los ciclos de innovación son muy cortos, y como que se retroalimentan en sí mismos con esta idea de que lo que estamos haciendo es perfecto, es genial, es para ayudar a la gente, es la salvación del mundo, ¿no? Y es como que se dan manija, y los prototipos, las ideas salen prácticamente sin una evaluación seria a nuestros dispositivos y a nuestras computadoras, ¿sí? De hecho, muchas veces somos nosotros, en la ingeniería de software, ¿sí? Hay varios modelos, pero en general todos los modelos que hay para la construcción, ¿sí? La ingeniería de software es como si fuera una disciplina, ¿no? De ingeniería civil, ingeniería electrónica, ¿no? La idea es construir sistemas de software. En esa construcción ingenieril hay ciertos procesos por los que pasa un programa, desde el análisis de qué es lo que se quiere hacer, el diseño de ese sistema, como si fueran los planos, efectivamente la implementación, la implantación del sistema, en el lugar donde tiene que estar, testeos, ¿sí? Y después mantenimiento de ese sistema. Bueno, lo que termina pasando, no solamente con herramientas de inteligencia artificial, pero con el software en general, lo que está pasando es que se pasa del análisis a un prototipado rápido, e inmediatamente se comercializa o se pone a disponibilidad. Y nosotros los usuarios, al final, lo que terminamos haciendo es testeando esos algoritmos para la empresa o para la organización que los genera, ¿no? Estamos haciendo un poco el trabajo de ellos, y lo peor es que sin saber que lo estamos haciendo. Entonces no tenemos noción de lo que está pasando, si el sistema está andando mal, si somos nosotros que no entendimos qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces ahí hay como una mezcla de roles que hacen que generan más confusión al momento de entender qué es lo que estamos usando, ¿no? Siempre, la otra vez me acordaba yo que en un momento Facebook empezó, en el 2009 creo que fue, no me acuerdo exactamente la fecha, empezó a taguear las fotos con los nombres de las personas, no sé si recuerdan, si hay usuarios de esa época, y uno chocho diciendo, che, mirá, me reconoció a mí, y este es mi hermano, y este es mi primo, y este es mi novio, ¿no? Entonces es como que estábamos felices, ¿no? de tener esa herramienta, y etiquetábamos las fotos, y yo con el tiempo, aún siendo técnica, con el tiempo me di cuenta de que en realidad ese algoritmo todavía era muy beta, era muy básico, y lo que estábamos haciendo nosotros era testearlo gratis y sin ningún tipo de entendimiento de las consecuencias que eso podía tener para que Facebook mejorara su tecnología. Eso pasa constantemente hoy. Porque desde un punto de vista de construcción de un sistema, sobre todo si es un sistema crítico, es imposible que en 2 meses se cree un sistema robusto, confiable, y que hace exactamente lo que esperamos que haga. Es imposible, o sea, no hay manera. Lo que quiere decir es que todos los algoritmos que nosotros usamos, ¿sí?, los estamos testeando nosotros. Lo que parece de alguna manera, bueno, ¿qué mal puede causar esto?
puede causar muchos males, porque si el algoritmo al final lo que termina, por estar en estado beta, lo que termina creando es un cambio en el modo en el que yo me comporto, ¿sí? Puede tener efectos psicológicos a corto y largo plazo, ¿no? Y nadie pensó, es que nadie pensó en esos posibles daños colaterales, que darme una herramienta que no está probada todavía, que no está testeada, puede generar en una persona que está, por ejemplo, como yo, 18 horas conectada a la computadora. 18 horas de mi vida, todos los días, conectada a la computadora, aún cuando no estábamos en pandemia. Bien. Después, en otro apartado de la introducción, Sagan habla del becerro de oro, ¿no? Y dice que, bueno, describe un poco la guerra que hay entre las organizaciones a nivel local, regional, mundial. Habla de los distintos países que se han lanzado a alcanzar el liderazgo de la inteligencia artificial y los distintos enfoques que tiene cada uno con respecto a sus objetivos y las prácticas que desarrollan para lograrlo. Es un desafío económico, la empresa de la inteligencia artificial en términos de réditos económicos es increíble los números que se prevén para los próximos años, ¿no? Entonces es importante para todos, ¿no? Querer estar ahí y ver quién llega primero a esa carrera, tanto a nivel corporativo como a nivel gubernamental, ¿no? Y esto es interesante porque empieza a hablar de los expertos que escuchamos, de los expertos en inteligencia artificial, de cómo en vez de trabajar en pos de tener herramientas para comprender y poder atacar el fenómeno de la inteligencia artificial desde un punto de vista crítico, nos ponemos a escuchar como sociedad a supuestos expertos sin cuestionarlos. Y esto va desde todo lo que él describe, Elon Musk, estos personajes que son los líderes en tecnología, Bill Gates y otros, ¿no? Hasta los expertos que tenemos en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, a mí cita un artículo de una ahora ya debe haberse doctorado, pero en ese momento una estudiante de una licenciatura, imagino, era de grado, no era de posgrado, Nguyen Nguyen, no sé pronunciarlo, que escribió un artículo sobre cómo ella se sentía que una impostora, ¿no? Porque como ella dictaba un curso de Deep Learning, que es un método específico de aprendizaje automático en inteligencia artificial, todo el mundo recurría a ella como la experta en inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? de decir, bueno, a ver, cuando yo trabajo en un área muy, muy específica de inteligencia artificial, y existe esta idea de, che, vení y contame qué es inteligencia artificial y cómo lo aplicamos a mi empresa para darle valor a lo que hago. ¿Qué sé yo? O sea, no es así, no funciona de esa manera. Es como pedirle a un filósofo, decirle, che, vení y resolveme estas preguntas existenciales. No funciona así, ¿no? Pero es como que se ha creado esta idea de que la inteligencia artificial es algo que yo puedo comprar, sacar de una estantería, enchufarlo en mi corporación y ahora voy a ganar el triple, ¿no? Y también va también un poco relacionado, o al menos yo lo siento relacionado, con lo que decía antes Adán del tiempo y de estos lapsos cortos que hay entre el diseño y el desarrollo, que ha llevado
incluso a que hay mucha gente trabajando, muchos tecnólogos, digamos, gente que trabaja técnicamente, trabajando en estos sistemas, que no tienen la preparación adecuada para hacerlo. Quizás puedan crear y construir un modelo de machine learning o de inteligencia artificial, pero no tienen el conocimiento suficiente para entender cómo se ubica ese pequeño módulo dentro de un sistema más grande que es el sistema humano-computadora, ¿no? Y cuáles son los efectos que eso puede tener, ¿no? Me hizo acordar a un tuit que recientemente el director de mi departamento, que es el doctor Sebastián Uchitel, publicó en Twitter, y él decía que la industria del software viene perdiendo facturación por empleado desde hace varios años. Esto es textual, lo estoy leyendo. Necesitamos agregar valor a la industria con programadores bien formados. Necesitamos más graduados universitarios y más doctores en computación. Una base amplia y profunda de la disciplina es crucial. Y no se hace antes de arrancar la práctica. Si no se hace antes de arrancar la práctica profesional, es una oportunidad perdida para el individuo, para la industria y para el país. Esta locura de generar productos lo antes posible también está generando que la calidad de esos productos se pierdan un poco, porque se necesita mucha más mano de obra. La mano de obra es relativamente barata en nuestros países, y lo que termina pasando es que carreras con varios años de formación, hay mucha deserción, que se terminan yendo a trabajar a las industrias, ¿no? Y esto no tiene que ver con una postura que uno puede decir, bueno, vos porque tuviste la oportunidad de estudiar, ¿no? Pero hay la universidad o lo que uno pueda aprender en términos de una disciplina es importante, no tanto por los conceptos, sino por la manera en que te enseña a pensar, aprender a aprender, ¿no? Lo cual es importante cuando uno está diseñando sistemas que van a tomar decisiones sobre la vida de otras personas, ¿no? Entonces, el nivel de educación a mí me preocupa y me parece sumamente importante, y por eso lo relacioné un poco con lo que estaba diciendo Sadan, ¿no? Después, a ver, esperen que me perdí un poco con lo que había escrito acá. Bueno, después cuando habla toda esa discusión sobre Bill Gates, Elon Musk, ¿no? Zuckerberg, personalmente yo creo que la discusión, bueno, él ataca también directamente los planteamientos que se está haciendo sobre la ética, ¿no? Y que dice que se está hablando de ética como un término, efectivamente queda como un término borroso, relativo, cuando en realidad debería entenderse como el mínimo respeto incondicionado de la integridad y la dignidad humana, ¿no? Donde se pueda ver la propia autonomía del juicio, decidir libremente y en plena conciencia de nuestros actos, y que al final se termina reduciendo ese concepto de ética para el bien, digamos, para el beneficio de esos objetivos que no están pensando en el beneficio humano, sino en la mercantilización y en productos que nos generen utilidad, ¿no? Y esto me parece sumamente importante porque últimamente, en los últimos 2 o 3 años, hay un montón de discusiones sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son los principios éticos que un sistema de inteligencia artificial tiene que promover? Hay un artículo que yo, si quieren, después se los paso, de Nature de este año,
donde se hace un análisis de que hay alrededor, en los últimos 5 años se desarrollaron alrededor de 80 principios, 80 conjuntos de principios éticos para la inteligencia artificial. Y hacen realmente un análisis muy interesante sobre los distintos nombres que le ponen al principio y que más o menos significan lo mismo que otros, entonces como que hacen como una taxonomía de, bueno, todos estos significan más o menos lo mismo, todos estos otros apuntan a más o menos lo mismo. Entre ellos, para nombrar algunas cuestiones de principios, está, por ejemplo, la justicia algorítmica. ¿Sí? Un algoritmo no debería generar ningún tipo de discriminación. Eso es un ejemplo de un principio ético. Transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser construidos, desarrollados e implementados de manera transparente para que se pueda hacer, puedan por un lado ser previsibles para ver cómo es que van a actuar, y por otro lado, ante un problema, se pueda hacer una auditoría comprensiva para ver qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. ¿Sí? Y de esa manera hay 80 conjuntos. ¿Sí? Cada conjunto tiene alrededor de 10, 12, 15 principios éticos. Todas las empresas que nosotros conocemos, líderes de tecnología, han desarrollado sus propios conjuntos de principios éticos que la inteligencia artificial tiene que promover. Y entonces, esta fue la razón por la que yo me metí a trabajar en estas cosas. ¿Sí? Hace 3 años, ¿no? Cuando empezó este movimiento, decir, no, la inteligencia artificial tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro. Bueno, yo comparto con Saadán de que, o sea, desde mi punto de vista, está bueno que se dé la discusión, se tiene que dar, pero ya estamos en otro momento. O sea, esa discusión a ese nivel de lo que significa la ética no nos va a llevar a ningún lado. Y es un poco, por lo que yo vengo escuchando de distintos expertos en esta área, sobre todo en las cuestiones legales, es un poco lo que las empresas de tecnología más importantes y los países que de alguna manera lideran lo que es la inteligencia artificial quieren que sigamos haciendo. Quieren un poco quedarse en esa discusión muy genérica sobre qué es la ética, muy relativa sobre lo que es la ética y qué es cuáles tendrían que ser los efectos tolerables o deseables de un sistema de inteligencia artificial, y que no haya una discusión a nivel global de políticas fuertes de cómo hacemos para que efectivamente eso se implemente de la manera que se tiene que implementar. Muchas de estas empresas que lideran la generación de herramientas de inteligencia artificial están promoviendo estos códigos internos y la autorregulación, basándose en, diciendo, además, la buena voluntad, ¿no? Nosotros como empresa, esto se puede hacer muy mal, pero nosotros somos serios, nosotros tenemos nuestros estándares, nosotros tenemos nuestros principios, y estamos desarrollando protocolos para que los sistemas de inteligencia artificial no generen sesgo, no generen discriminación, bla, 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 lo cual está perfecto, ¿sí? Pero para mí no debería quedar en la buena voluntad de ellos, que son los que toman. Porque esto es personal, no creo que dentro de sus intereses estén nuestros intereses de darnos herramientas para crear una mejor sociedad. Bien, eso es todo lo que quería decir con respecto a eso. Y ya, bueno, voy a ir, ya me repasé, me parece, del tiempo. Déjenme ver a ver con qué cosa no me quiero olvidar de decir. Ya más hacia el final habla del conflicto de las racionalidades, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que yo traté desde el principio de decirles, tengan en cuenta que las características que el sistema identifica del perro y el gato no son las mismas que las nuestras, ¿no? Y ahí acá Saadán se pone, y me encantó la manera en que lo dice,
eh, eh, de lo que él trata de decir es, acá nosotros lo que estamos generando es una entidad que muestra cierto grado de inteligencia, pero no nos confundamos, no es inteligencia en los términos que nosotros podemos entender. Es otra cosa, ¿no? No es humana, ¿no? Y yo le agregaría es que no solamente no es humana, sino que además no sabemos cómo funciona. No sabemos que no tenemos aún una manera de medir lo previsibles que van a ser estos sistemas, en qué manera van a actuar, ¿no? Entonces ahí Saddam se indigna, básicamente, y dice, ¿cómo puede ser que nosotros estemos en este estado narcótico y que no estemos prestando atención a lo que tenemos que prestar? ¿No? Y hace esta cita de George Duhamel, no sé cómo se pronuncia, que dice, el peligro para la especie no es tanto ir donde está yendo, sino ir con los ojos vendados y las piernas incontrolables y el cerebro en estado de ebriedad. Por ahí parece un poco sensacionalista a esta altura la postura de Saddam, pero yo creo que el mensaje es el adecuado. Hay una serie de mitos y suposiciones y construcciones simbólicas sociales que se nos vienen alimentando desde hace varias décadas sobre la tecnología y que vienen siendo mantenidas y alimentadas por actores que tienen otros objetivos que los que nosotros naivmente creemos que están por detrás, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean malos, que los objetivos sean hacernos mal como sociedad, pero son objetivos que no tienen en el centro a la humanidad. Entonces, mantener esta idea de neutralidad, de la tecnología como un Dios que nos va a salvar la vida, ayuda a mantenernos en ese estado narcótico y no preguntar, no cuestionarnos. Una de las preguntas que yo me quisiera poder hacer y que todos nos hiciéramos es, ¿esta aplicación que yo estoy usando tiene inteligencia artificial? Sí, no. Ah, ok. ¿Puedo no usarla? ¿Hay alguna alternativa a la inteligencia artificial? ¿No? Y esas son cuestiones que yo como usuario quisiera poder hacer y que quien diseña sistemas de inteligencia artificial tendría que tener en cuenta y decir, ¿es la mejor manera realmente, más allá de la funcionalidad de la ganancia económica? ¿Es la mejor manera? ¿No hay otra opción? ¿No lo podemos hacer de manera analógica? ¿No lo podemos hacer como un conjunto de sistemas que trabajen en conjunto con los seres humanos? No hay otro criterio que no sea la funcionalidad o sea, que la performance desde el punto de vista de ganar tiempo y dinero, no hay otro criterio para evaluar los sistemas. Y esto, lamentablemente, no va a surgir de manera espontánea por parte de las empresas o de los gobiernos. La buena voluntad ahí no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Se necesitan procesos de regulación que puedan de alguna manera darnos algunas garantías de cómo funcionan estos sistemas y de predictibilidad, ¿no? Decir, bueno, che, no se van a mandar un lío terrible con las decisiones autónomas que toman, y si se los mandaran, hay una manera de resarcir a la sociedad por los problemas que pueden causar. Bien, creo que, a ver, espera un poquito. Leí así como por medio en el chat, en algún medio de pasada, algo sobre los científicos, y que Saddam también se explaya un poco sobre la postura de los científicos con respecto al avance de la tecnología. Que
que dice que no es posible que haya una evaluación crítica de estos sistemas cuando tenés gente como Yann LeCun, bueno, básicamente es como que predica una religión, ¿no? sobre las tecnologías y sobre las bondades de los productos que genera Facebook. Y está bueno porque hace un tiempo, hará 2 o 3 meses, hubo un incidente con Yann LeCun. Facebook lanzó un prototipo de vuelta, claramente, sin probarlo seriamente, porque si no, esto no podría haber sucedido, de un algoritmo que reconstruía imágenes a partir de fotos de muy mala calidad o que prácticamente no te das cuenta que hay una cara, pero hay como una cara media borrosa, y el algoritmo reconstruye una cara en función de eso, ¿no? ¿Qué pasó? El algoritmo completaba las caras, todas, con rasgos de gente blanca y hombres, ¿no? Por supuesto que está absolutamente sesgado el conjunto de datos con los cuales se los entrenó, ¿no? Entonces lo atacaron a Yann LeCun en Twitter, porque él promocionó el tweet de que Facebook había sacado este producto. Inmediatamente salió esta cuestión de que estaban sesgados, y lo que terminó diciendo Yann LeCun es, bueno, a ver, el problema son los datos, no es el modelo. El problema son los datos. Si los datos están sesgados, el sistema va a estar sesgado, por supuesto, todos entendemos eso, ¿no? Y a mi entender, y un poco poniéndome en la postura que se pone Sadan, creo que él también estaría de acuerdo conmigo en decirle a Yann LeCun, mira, el problema no son ni los datos ni el algoritmo, ¿sí? El problema es que hay una empresa que libera un prototipo que perpetúa estos sesgos sociales, ya sea por negligencia, o porque no le importa, porque no le dedicaron el tiempo para pensar en lo que podía pasar, ¿sí? Que hace que a la vez esa sociedad sea la que testea los algoritmos, ¿sí? Y no tiene nadie se puso a pensar en el tipo de implicancias sociales que esa acción de poner ese prototipo ahí podía generar. Para mí es grave que alguien pueda hacer una cosa así. Y la culpa no es de la tecnología, y a esto vuelvo con lo que me pareció a mí, que me da una impresión que es un cambio en la manera en la que Sadan argumenta, ¿no? El problema no es la tecnología es lo que es, tratemos de hacerlo lo mejor posible. El problema es la estructura de poder que hay por encima de eso, de quienes nos están llevando a usar esa tecnología, con objetivos que nosotros no entendemos. Y que por lo tanto no podemos analizarlos de manera crítica, ¿no? Y ahí creo que ya con esto estaría, ¿no? Me gustó la parte, ya listo, ahí termino, pero me gustó la parte la última parte, ¿no? Donde él nos interpela a crear un nuevo imaginario, donde celebre la imperfección de la existencia humana, la diversidad, la autonomía de la voluntad, que permitan construir modos de ser en común que no lastimen a nadie ni en lo individual ni en lo social, ¿no? Y que podamos efectivamente defender nuestra facultad de ejercer el juicio para ser artífices de nuestro destino, ¿no? Yo creo que parte de mi trabajo, más allá de lo que hago desde el punto de vista de investigación, tiene que ver con esta idea de hacernos pensar como usuarios de las tecnologías, ¿no? Y estar absolutamente agradecidos de que las tenemos, pero poder hacer estos cuestionamientos, como decía recién, ¿no? Decir, bueno, no porque podamos construir algo lo tenemos que construir, lo tenemos que usar indefectiblemente. A mí me preocupa mucho los sistemas de recomendación. Yo cada vez que prendo Netflix y me ofrece ciertas películas,
me agarro la cabeza porque digo, ¿qué me estoy perdiendo? Primero empiezo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué no me está mostrando? ¿No? ¿Qué entendió este algoritmo de mí que me está mostrando esto y me lleva siempre, siempre a lo mismo? No me saca, ¿no? Entonces, por ahí comparto con otras personas, me dicen, che, ¿qué película hay para mirar? Yo miro lo que Netflix les ofrece a ellos y es tan distinto a lo mío. Y por un lado decís, che, como que te reentendió Netflix, pero por otro lado no está bien eso. Y esto es como una decisión de simplemente, y lo pongo entre comillas, de decir, ¿qué es lo que voy a ver? Cuando qué es lo que voy a ver es lo que hoy a nosotros, a mis sobrinos, a nuestra familia, nos, nos, eh, nos enseña desde el punto de vista cultural, ¿no? Sobre todo en la pandemia, Netflix ha sido nuestra fuente para un montón de conocimiento, ¿no? Y ahí hay un sesgo que no tiene que ver con los datos en principio, sino que tiene que ver con cómo funciona la tecnología. Bueno, la tecnología funciona de esa manera, trata de aprender exactamente a partir de tu comportamiento qué es lo próximo que podría llegar a querer ver. Pero como muestra Sadana al principio de la introducción, hay un montón de cuestiones tan sutiles del comportamiento humano, de la complejidad de la cognición humana, que en principio no sabemos si pueden ser representadas en un sistema de computadoras, ¿no? Y si podemos, esto estoy absolutamente segura, no lo podemos hacer hoy con las herramientas que tenemos hoy, no con los algoritmos más basados en aprendizaje a partir de datos, porque esos datos no contienen ese tipo de información. Los datos que usan hablan de otras cosas nuestras, hablan de una faceta de nuestro comportamiento, no de las cosas sutiles que se ven en interacciones más enfocadas y particulares que nosotros tenemos con la tecnología o con otros seres humanos. Bueno, con eso termino. Espero que haya sido interesante, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Fue súper interesante tu exposición. Me parece, digamos, fundamental para, por lo menos para nosotros, tener tu punto de vista. Eh, es muy complementario con lo que nosotros veníamos haciendo, así que bueno, Buenísimo. estoy muy agradecido. Has disparado la mayor cantidad de la historia de todos los encuentros de comentarios, así que vamos a tener que abreviar o elegir un poco, no sé. Vos ahí también podés ver el chat, ¿no? Sí. Han salido millones, ni me atrevo a hacer mi comentario porque ya sacaría tiempo a los miles de comentarios que aparecieron. Solo digo una cosita respecto a esto último que decías, que me pareció como muy claro cómo pones esa irreversibilidad de la relación entre personas y máquinas. Digamos, nosotros podemos entender, por decirlo de una forma un poco breve, que la máquina entiende a partir de datos, es decir, que la máquina ve un montón de puntitos, que sabe información de esos puntitos, y de ahí sintetiza que ahí hay un perro. La máquina no puede hacer eso inversamente, digamos, ¿no? Esa formulación, como la pusiste, me parece como, o por lo menos a mí me aclaró muchísimo este, la dinámica de la relación. Eh, entonces, bueno, tenemos 1000 comentarios. No sé, Mica, si querés elegir alguno. Sí, me sumo a los agradecimientos. Creo que para todos los que, la mayoría digo, de los que estamos participando de este seminario, venimos sobre todo de las ciencias sociales, así que nos abriste un mundo de sentidos computacionales, y por lo menos a mí, y coincido ahí con Hernán, que en gran medida me desasna, porque eso, desconocemos, como bien señalas, y como también dice Adán, profundamente los hilos invisibles que componen esos megasistemas que terminan diciéndonos la verdad o haciéndonos o sabiendo más de nosotros mismos que lo que sabe cada uno de sí mismo, ¿no? Pero no voy a decir nada, simplemente voy a intentar levantar al menos 3 preguntas, que son las del comienzo, así te doy tiempo, Hernán, para levantar otros más.
que me parecían, nada, que estaba bueno que vos pudieras explayarte o decir algo más respecto a esa. La primera es algo que nos viene inquietando a lo largo de todo este seminario y sobre lo cual un poco hablaste, pero te lo pregunto como lo formuló la compañera Lucía Faraudo, que se pregunta cómo inciden las ideologías políticas en el diseño. Un poco te referiste a eso, pero quizás en estos 80 catálogos de principios éticos y no sé qué, con que a su vez reúnen al interior miles de ítems, hay algo que se arma que nosotros estamos desconociendo y que puede ser interesante traer aquí. La otra es de Patricia Ventrici, que presentó aquí también en el seminario, que la leo. Dice, en relación a esta carrera global y vertiginosa de la inteligencia artificial, quisiera preguntarte cómo caracterizas el rol en Argentina de las grandes empresas de tecnología de origen nacional, ella se refiere a Globant y a Mercado Libre, en ese desarrollo. Y la tercera pregunta, hay toda una discusión ahí en el medio que tal vez hacia el final podemos volver sobre lo que está sucediendo con las vacunas en esto de saltearse etapas de testeo, ¿no? Que algunos imaginaban en este ir del análisis directamente a la comercialización que vos mencionabas para el caso de la tecnología, si podía, haciendo una analogía, digamos, con el caso de las vacunas. Lo dejo porque creo que da para demasiado, lo pateo para el final y paso a una tercera pregunta para hacer un primer bloque de intercambio, que es más filosófica, diría, que es de Silvia Sassali, o Sassali, ahora dudo cómo se pronuncia, que pregunta, que no entiende, digamos, si la inteligencia artificial es un producto humano, ¿cómo puede ser que lo desconozcamos? Bueno, ahí es una pregunta, diría Silvia, más filosófica, antropológica, que podríamos responder de distintas disciplinas. No me acuerdo si era... no, y esta otra, que sí, que también es más filosófica, pero tal vez vos que te dedicás a estos temas tenés una respuesta, es si la inteligencia, si podemos demandarle a algo así como la inteligencia artificial una actitud ética, siendo que la ética es propia de lo humano, ¿no? De los seres humanos. Bueno, esa también es algo sobre lo cual estuvimos hablando y que es una discusión también que tiene una arista beta filosófica. Dejaría esas tres y después volvemos a recuperar más. Buenísimo. Bueno, con respecto a la primera, ¿no? Les quiero mostrar, a ver, ¿puedo compartir pantalla? No. Necesitamos acá la ayuda de uno de los hosts de la... Sí, Juan nos tiene que habilitar la pantalla para todos los participantes. Les quería mostrar justamente el mapa de la revista Nature, donde muestran, donde se hizo el survey de los conjuntos de principios, justamente el mapa de dónde se hicieron, dónde se desarrollaron esos ay, no me baja el PDF. Ay, a ver. Bueno. No, hay una geopolítica que quedó clara, ¿no? En tu exposición. Que también no... Antes. Cuando uno lo ve en el mapa es absolutamente claro lo que está pasando. O sea, estos principios están desarrollados por hemisferio norte, el habla es entre inglés, alemán, y representan en algún punto el conjunto de la sociedad que se describe como hombres de 40 y pico blancos, ¿no? Entre 30 y 50 blancos. Esa es la realidad. Por eso a mí me parece fantástico que las compañías y las organizaciones civiles y las ONGs y todos trabajen en esto, pero claramente no es representativo tampoco. A mí me pasó una experiencia bastante personal con el documento que está generando la UNESCO para justamente
cuestiones éticas de la inteligencia artificial. Yo participé de la consulta regional que se hizo, y lo que yo veía, lo que o sea, nos dieron el documento, un borrador, nosotros teníamos que analizarlo y después hacer críticas y propuestas, ¿no? Cuando yo leía ese documento, que está muy bien hecho, ¿no? O sea, como un primer borrador, como un intento, está muy bien hecho. O sea, no es para poner en discusión eso con el respecto de la UNESCO, y es con las mejores de las intenciones. Pero está tan sesgado a estos poderes políticos, a estos lugares en el mundo, ¿no? Al hemisferio norte, y la realidad es tan distinta en países como los nuestros, y otros, ¿no? que son completamente ajenos, ¿no? Entonces, incluso los términos que usaban para redactar el documento quedaban un poco lejos de nuestras realidades regionales. Yo no veo cómo, no veo cómo la idea de la UNESCO era generar un documento a nivel mundial. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera de hacerlo a nivel mundial. No es la vía, me parece, porque nos quedamos de vuelta en la discusión. Iba a compartir la pantalla, pero a ver si bajó. Espera un cachito. Ahora sí podrías, si querés solo se puede. Están dando mal la internet, me parece. No, bueno, si carga el PDF para cuando termino de hablar, lo muestro. Pero bueno, el sesgo es bastante claro en ese sentido. Entonces hay que tener cuidado con estas discusiones que decimos que se están haciendo, porque los que lo están haciendo, falta representación, a mi entender. Después, la otra pregunta era, desde el punto de vista de organizaciones a nivel de compañías tecnológicas a nivel nacional, ¿no? Pasa lo mismo más o menos a nivel nacional que a nivel internacional. Hay un discurso de hacer las cosas bien, pero que en principio tiende a la autorregulación, ¿no? Nosotros sabemos cómo hacer las cosas bien. Las vamos a hacer bien. No es necesario que se creen leyes o marcos regulatorios. Nosotros de nuestra mejor voluntad lo vamos a hacer bien. Es genial porque Patricia refirió a eso en términos de Patricia, digo, la investigadora que presentó, sí, que trabaja con trabajadores de plataformas digitales, de economía de plataformas, decía, bueno, Mercado Libre no quiere que intervengan los sindicatos porque él lo hace mejor que los sindicatos, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Una autorregulación como si sistémica, como acá vos referiste mucho al término sistémico, para la sociología quiere decir un montón de cosas eso, de una autorregulación sistémica como autónoma de responsabilidad, o sea, debilitadora de asociaciones estatales, de trabajadores, de marcos que exceden que exceden y burlan ese pedido de confianza, ¿no? Ciega, bueno, ustedes confían en mí que yo lo voy a hacer bien, y a ustedes, sacando la fe, ¿qué más los regula? ¿No? Claro. Entonces, a ver, yo no dudo que tengan buena voluntad, para nada, ¿eh? No lo dudo. O sea, ni siquiera vayamos a ese punto. La complejidad de esta problemática no admite solo buena voluntad, ¿no? O sea, ya estamos viendo los efectos que tienen estos sistemas en la vida real, ¿no? Yo hoy tenía un webinar con gente de las Naciones Unidas que están hablando de armas autónomas, ¿no? Corto, después de hablar durante 1 hora con esta gente, de a ver si se pueden crear sistemas robustos, corto, y un amigo me manda un mensaje con un artículo que salió de un sistema de inteligencia artificial que arruinó un partido de fútbol porque confundió
la calva, la cabeza pelada del árbitro con la pelota, ¿no? Entonces como el sistema autónomo estaba mostrando el partido y como lo confundió empezó a mostrar otra cosa, empezó a seguir al árbitro en vez de la pelota. Entonces, a ver, yo no niego que haya buena voluntad, pero las implicancias que pueden tener estos sistemas son realmente graves. Entonces, no alcanza. Buenísimo que tengan buena voluntad, buenísimo que desarrollen estándares, buenísimo que tengan principios, que tengan protocolos internos, mecanismos, que incluso otras empresas puedan copiar, ¿no? Pero hace falta alguna cosa, hace falta algo más, ¿no? Yo no sé si es posible, ¿no? Pero imagino algo como, por ejemplo, el ANMAT, ¿no? Una organización de ese estilo, donde se propongan protocolos para evaluar los sistemas y decidir si se pueden largar o no. No digo que sea fácil, no digo que no vaya, que sea la mejor manera, no entiendo de políticas públicas o es como para ponerme en una discusión más fuerte, pero tiene que haber una regulación externa, y hay que mirar un poco atrás en lo que estamos haciendo desde hace 30 años con el software. O sea, hay software que no son inteligencia artificial, pero son críticos. Y los sacan como así, como nada, sin un buen golpe de horno. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar un poco la mentalidad en relación a qué significan esos sistemas, ¿no? Y también tiene que ver con esto, la otra pregunta que hacían, ¿cómo puede ser que nosotros no conozcamos lo que hacemos, ¿no? Si somos humanos? Si está creado por humanos, ¿no? La verdad es que, no me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero más allá de la cuestión filosófica, ¿no? Estos algoritmos, cuando un algoritmo es una secuencia de pasos que uno programa en una computadora y la computadora lo sigue, ¿no? Y hace algo, hace lo que le decimos. Los algoritmos de inteligencia artificial no son exactamente eso, ese tipo de algoritmos. Son algoritmos que construyen algoritmos. O sea, los pasos que el programador le da le permite construir un algoritmo que es el que después se va a usar para resolver una tarea, ¿no? Entonces ahí hay un paso de abstracción desde el punto de vista matemático que ya podemos perder un poco de la idea de lo que está pasando. Entonces, si desde el punto de vista filosófico la pregunta es interesante, desde el punto de vista técnico también es interesante, ¿no? Porque la verdad es así, yo no lo sé. Mucho de cómo ese algoritmo va a funcionar tiene que ver con los datos y no con lo que yo le escribí. Si yo le dije que eran gatos y perros y en realidad le mostré pájaros porque tenía 200 millones de fotos y alguien se equivocó y puso 1 millón de fotos etiquetadas como gato y en realidad un pájaro, y yo no lo pude evaluar, yo programadora, yo ingeniera de este sistema, no lo pude evaluar porque eran millones y millones y millones de fotos, el sistema va a aprender mal. Y yo ni me di cuenta. No sé si eso aclara un poquito. Pero bueno, o genera más discusión todavía. Sí, no, se me ocurre que esa sería una gran forma de terrorismo informático, digamos, empezar a etiquetar cosas equivocadamente, muy masivamente, digamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho o sea, todos los sistemas de software hay taxonomías, clasificaciones de los distintos tipos de ataques que un sistema de software puede tener, ¿no? La inteligencia artificial genera nuevos, y con los datos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, no necesitas cambiar las fotos de gatos por pájaros, ¿sí? Podés a las fotos que le estás dando de entrada agregarle unos píxeles distintos, así medio aleatorios, que ya confunden al sistema, porque como dijimos, el sistema no entiende de bigotes, narices y orejas, entiende de los píxeles que les damos. Entonces, si vos corrompés los datos, se corrompe indefectiblemente la lógica del sistema. Bueno, hay un montón de... Mica, ¿querés decir algo, no? No, iba a decir que había 2 preguntas, una que no entendía, pero que me parecía importante hacerla, que está en el chat.
justamente porque no lo entiendo. Y otra es un pedido de recomendación de textos que sean accesibles para técnicos, pero accesibles, porque en general dice que estos textos no están escritos para gente como uno, profana, sobre inteligencia artificial y programas. Esta pregunta que no entiendo prácticamente dice, ¿qué opinas sobre la autocensura que se impuso Open Inteligencia Artificial, calculo, respecto al modelo del GPT-3? No sé cuál es ese modelo, así que la hago la pregunta. Es un modelo de lenguaje. Modelo de lenguaje es un algoritmo específico de Machine Learning que lo que hace es aprender construcciones de cómo la gente escribe, lee, habla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas de lenguajes? De vuelta, es conducido por datos, se le da una cantidad increíble de datos, de ejemplos de cómo conversamos nosotros, cómo armamos construcciones sintácticas válidas, y el sistema aprende a replicarlas, a identificarlas y replicarlas. No sé específicamente a qué se refiere con la censura. Lo que este sistema GPT-3 funciona increíblemente bien. Crea uno con muy poco contexto, y además lo loco que tiene es que puede realizar varias tareas. Por ejemplo, uno una de las tareas es escribir dar algunas palabras de contexto, y después el sistema genera texto a partir de eso, ¿no? Entonces, se ha mostrado, porque GPT-3 todavía no está disponible para la venta, ha generado canciones, noticias, obras de ficción, ¿no? Es muy bueno para ser generado de manera automática, ¿no? Le falta la semántica. Se pierde mucho en el hilvanado de la semántica del discurso, se pierde mucho, pero para un estudio, digamos, superficial del texto, pareciera que fuera escrito por un humano, efectivamente. Tiene muchos problemas, que de vuelta vienen por el tipo de modelo que es, que aprende a partir de datos. Por ejemplo, una de las noticias que salió al principio fue que a mí me llamó mucho la atención, no tanto lo que hacía el sistema, sino la reacción de la gente técnica, que decía, no puedo creer que haga esto el sistema. Yo decía, es absolutamente predecible que haga eso, sabiendo cómo se entrenan. Le querían hacer hablar al sistema, escribir al sistema sobre musulmanes, ¿no? Y el sistema siempre, en toda construcción, llevaba a la escritura a cuestiones que tenían que ver con terrorismo, secuestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde un texto así escrito, digamos, un texto como podía ser una noticia o algo de ese estilo, hasta chistes, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, un católico y un judío entran en un bar. El sistema sabe que eso es un chiste, entonces lo completaba, ¿no? Y lo completaba con una especie de chiste que podía tener sentido. Ahora, donde aparecía la palabra musulmán, se iba directamente a decir, bueno, un católico y un musulmán entraron en un bar. El musulmán tomó 80 rehenes y mató a 40. Entonces, por suerte todavía no está disponible GPT-3, ¿no? Y supongo que lo van a arreglar para que no haga ese tipo de cosas. Pero a mí lo que más me llamaba la atención no era lo que el sistema hacía mal, sino cómo gente que trabaja en mi área se rasgaba las vestiduras con lo que estaba pasando, ¿no? Y dices, pero es absolutamente esperable que pase eso. ¿Con qué está entrenado GPT-3? Con la información que sacás de Internet. ¿Cuánto discurso de odio hay en Internet? ¿No? O sea, y si te pones a limpiar eso, por ahí te quedas sin datos. Entonces, es 1 más 1 que el sistema se comporte de esa manera.
Son muy interesantes estos ejemplos realmente, porque ahí uno dimensiona la complejidad del problema y lo peligroso que es que la inteligencia artificial o los programadores, quiero decir, los diseñadores, ingenieros, se independicen, digámoslo así, de las valoraciones ético-políticas, ¿no? Y de una formación más sociológica inclusive, ¿no? No es que quiero darle más trabajo a los sociólogos, vamos a hacer una publicidad. No, pero para esto, ¿no? Vos decías en alguna parte de tu presentación que creías que una de las cosas más importantes para entender los sistemas humano-computadora y para lograr, digamos, recursos o diseñadores de formados, digamos, de alta capacidad, lo que se requería era cierto nivel de educación, vos lo ponías con estos términos, cierto nivel de educación para que se desarrollaran precisamente esos programas de calidad. Y cuando te escuchaba decir nivel de educación pensaba, bueno, no sé si estoy de acuerdo, digo, con esa sentencia, pero pensaba, ¿qué tipo de educación? Porque la educación es una abstracción, dicho así, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Una educación política? ¿Una educación ética? ¿Sí? ¿Una educación política? ¿Qué tipo de educación política, no? Porque así como no se sorprenden esos programadores, o sea, esa ingenuidad de los programadores es un déficit de análisis o formación sociológico-política, ¿no? En un punto. Bueno, al punto donde yo lo dije, yo hablaba de conocimiento técnico, ¿sí? De conocimiento técnico específico. Pero lo que vos decís es verdad. Yo no tuve en toda mi carrera ni siquiera una materia así que sea como rápido, tipo 2 semanas de este tipo de cosas, ¿no? De ética, de legislación siquiera, de legislación desde el punto de vista de software. Algunas carreras tienen en Argentina, donde se ven algunas cuestiones de legislación y de estándares, pero se pasa como muy por arriba y desde ya no tiene ningún tipo de consideración ética, ¿no? Porque los sistemas de software, la ingeniería de software no está pensada en principio para sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Digamos, es mucho más amplia en ese sentido. Lo cual también es un problema porque habla de que no nos damos cuenta de la incidencia que tienen los sistemas de software en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya no hablemos de la ética o del impacto del sistema en sí mismo, pero sí de esa sinergia que se produce entre el humano y la computadora, ¿no? Que no tiene que ver con que sea inteligente la computadora o no. Es absolutamente necesario pensar en cuáles serían esos otros conocimientos que un programador tiene que tener. Y también, tampoco le podemos tirar al programador hacer ¿no? una carrera que sea 10 años para que toque todo, ¿no? Entonces también dentro del punto de vista de la formación de los equipos de trabajo, más que nunca la diversidad y la multidisciplinaridad tiene que ser importante, porque hay cuestiones que por más que yo estudie filosofía, nunca las voy a poder pensar como un filósofo, o sea, que yo estudie algo de filosofía o de ciencias sociales, nunca las voy a poder pensar exactamente como un sociólogo o un filósofo, porque son años de entrenamiento, ¿no? Que no lo podés lograr con una materia. Pero por lo menos una materia para que yo me pueda dar cuenta, decir, acá, esto hay que mirarlo con cuidado. Yo no sé qué es lo que tengo que mirar, pero alguien que sepa tiene que mirar y ver qué implicancia puede tener cuando yo meta este sistema a tomar una decisión no sé, un chatbot, ¿no? ¿Con quién va a hablar el chatbot? Esas preguntas los programadores no nos las hacemos. Nosotros estamos entrenados a pensar desde el punto de vista funcional. El sistema tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto, porque es lo que se requiere, lo que el sistema tiene que hacer, ¿no? Digamos, la funcionalidad, la tarea que tiene que resolver, el problema que tiene que resolver. Y nadie
en ningún momento nos abrió la cabeza como para decir, bueno, pero el sistema va a interactuar con humanos. ¿Sí? Entonces, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Puede que vos no las puedas resolver, pero tenés que poder darte cuenta si hay algún tipo de problema, alguna externalidad que pueda llevar a que el sistema, por más que en principio hace lo que vos decís que hace, no se comporte de la manera que vos pensabas que se iba a comportar. Y bueno, después había otra que era también sobre ética, la última, si tenía sentido pedirle, ¿no?, a estos sistemas que se comporten de manera ética. En principio, lo que nos tenemos que comportar de manera ética somos nosotros, que los construimos, que los pensamos, que los implementamos y que los usamos. Después podemos discutir sobre otros mecanismos que la inteligencia artificial nos podría dar, dado que es una inteligencia, dado que tiene un poder, esos algoritmos tienen poder de razonamiento, ¿no?, en principio, nos podrían ayudar ellos mismos a salvar algunas de estas cuestiones que estamos discutiendo. ¿Sí? Pero eso es aparte, digamos, eso es otro punto. Si la pregunta va sobre si podemos hacer sistemas que hagan consideraciones éticas, en principio podemos. Está muy verde lo que es lo que se llama ética por diseño dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en principio algo se puede empezar a hacer y pensar. Me parece que hoy lo importante no está en los sistemas, sino afuera del sistema, afuera del modelo. Perfecto. Bueno, Vanina, no queremos abusar más de tu generoso tiempo. Quedó ahí un poco pendiente la cuestión de recomendación de textos. Si vos tenés ganas, armá una pequeña lista de 2 o 3 textos o los que quieras y mandánoslo y nosotros lo hacemos llegar a todo el grupo. Así no, porque debe ser algo también delicado de decidir entre de todo lo que hay, algo. Déjenmelo pensar un poquito y armo algo para que lo podamos compartir. Perfecto, sin ningún apuro ni ninguna obligación. Bueno, tenemos medio como que entregar el canal de Zoom. Así que... Bueno, entonces solo resta eso, agradecerte nuevamente mucho y invitarte a participar siempre que quieras del grupo. No, sí, voy a estar. Ahora acá tengo el librito para terminar de leerlo, así que... Perfecto, bueno, y el lunes que viene nos reencontramos con la participación de Facundo Roca, que va a comentar la primera parte. Por mi parte, no sé, Mica, si querés decir algo más. Bueno, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el lunes próximo, todos, y seguimos la discusión. Y todas. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao.